sostiene, hermano? ¿Cuántos creen eso? Es su amor el que nos sustenta. Es su amor que nos ha dado vida. Es su amor que nos ha traído a la vida. Canta con entendimiento. Tú eres el que me levanta. Nelson, alaba. Alaba, Nelson. Gloria a Dios. Soraya, alaba. Nati, es su amor. Ezequiel, alaba. Alaba a Dios. Aleluya. Oh, gloria, gloria. Él es quien nos sustenta. El que nos da paz. Oh, gloria a Dios. Es tu amor, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Porque aún sin merecerlo, Dios, tú nos has amado. Nos sustentas cada día. Podemos ver tu bondad sobre nuestras vidas. Oh, sí, Señor. Gracias, Dios. Nunca pierdas el control. Aleluya. Oh, tenemos un Dios fuerte. Un Dios todopoderoso, mi amada. Un Dios todopoderoso. ¿Sabes? Lo más hermoso es saber que su reino no tiene fin y que su trono no tiene problemas. Él nunca ha perdido el control. Lo que pasa aquí abajo tal vez se mueve, pero lo de allá arriba permanece para siempre. Oh, gloria a Dios, aleluya. Es tu amor, Señor, aleluya. Oh, sí, Dios. Oh, gloria, aleluya. Tú nos llenas y nos inundas con tu paz. Es tu amor, Dios, es tu amor. Es tu amor que me levanta cada día. Que me da paz. Sí, Señor. Me da seguridad. Oh, aleluya. De lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. ¿Cuántos saben que Panamá está en las manos de Dios? Y nada pasará fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Panamá es de Cristo. Panamá es de Cristo. No habrá fuerza terrena que podrá arrancarla de Dios. Oh, sí, Señor. Tú nunca pierdes el control. Gracias, Señor. Dele fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Hermoso es mi Dios. Hermoso es mi Dios. Aleluya. Te amo, Señor. Hubiese querido poder quedarme aquí mucho tiempo, pero me imagino que por desperfectos técnicos empezamos un poquito más tarde, ¿sí? Quiero llamar en esta mañana. No sabía que venías, Nelson. No sabías que venías. Me ha sorprendido y doy gloria a Dios por tu vida, por Nati, ¿verdad? Quiero llamar a nuestra hermana Soraya Garibaldi. Vamos a escuchar un testimonio de lo que Dios hace y de ver a ese Dios que tiene todo bajo control. Alabamos a Dios por su bondad y por su grandeza. ¿Vas a subir? Gloria a Dios. Buenos días, iglesia. De verdad que Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo milagros? Dios es el Dios de milagros y su mano no se acortó ni se acortará sobre nuestras vidas. Yo necesito que ustedes lo crean de esta forma. Yo quiero compartir con ustedes un testimonio y le decía a la pastora, yo creo que yo nunca he testificado, pero yo creo que es el momento que yo empiece a testificar de las bondades y la misericordia y los milagros de Dios
sobre nuestras vidas. Y ustedes me ven aquí y estoy aquí por la gracia y la misericordia del Señor. El día 4 de julio tuve una situación, un accidente. Yo salí de mi casa, amanecí toda bien, es más, estaba feliz porque el hijo que yo crié estaba cumpliendo años. Y entonces preparé comida para llevarle a Saray y a Francisco, como últimamente hacía, por eso que no debo cocinar. Para llevarle comida a Saray y a Francisco. Y salí de mi casa bien, hermanos. Yo salí de mi casa contenta, me arreglé bien porque iba a ir a la casa de mi hijo. Y como siempre, ya le digo a Francisco y a Saray, voy saliendo de la casa. Y ellos me esperan porque Saray en ese momento, Saray está trabajando en el Caribe y Francisco en el Amador en ese momento a las 1 de la tarde que le llevo la comida o 2 y tanto. Y yo siempre, hermanos, hago una sola parada que es atrás en urgencia. Y salgo de la casa como todos los días, normal, hermanos. Yo iba por ese corredor tranquila, lavando. Es más, iba conversando con mi hermana de Estados Unidos, riéndonos. Todo excelentemente bien. No entré por zona libre. Pues a veces entro por zona libre para evitar los tranques. Seguí recto la vía normal hacia Colón. Y cuando estoy llegando ya al área, paso por Porfirio, me llama Francisco y me dice, te estoy esperando afuera ya en urgencia, en la calle de urgencia. Yo le digo, ok, ya estoy pasando la puerta de urgencia afuera del Caribe, ¿no? Ya estoy pasando, le digo, ya estoy pasando la puerta, de la segunda puerta de zona libre, doblando hacia Belbravo. Ahí pasando esa puerta yo cierro el teléfono con Francisco y lo pongo en mi silla, en el asiento del carro. Lo correcto sería, hermanos, como todos los días, como todos los tiempos, que yo doble por Abel Bravo para coger a la parte de atrás de urgencia del Caribe, donde me está esperando Francisco y me espera Saray porque hago una sola parada. Y hermanos, yo me pasé esa entrada. Yo me pasé la entrada y seguí avanzando y doblé por la parte frontal del Caribe. Por ahí doblé. Y cuando doblo por la parte frontal del Caribe, ustedes saben lo que conocen el problema de los estacionamientos en ese área. A esa hora no hay estacionamiento. Ni a esa hora ni a ninguna hora hay estacionamiento por ese área. Y cuando yo doblo, yo veo el primer estacionamiento que está en el hospital. Y yo dije, ¡ay! Un estacionamiento. Y yo me voy a meter al estacionamiento. Nunca esa era la idea. La idea era irme hasta urgencia donde me estaban esperando, urgencia de atrás del Caribe. Y yo veo el estacionamiento y yo me posiciono para entrar al estacionamiento. Ya posicionado, ustedes saben que los estacionamientos están en forma diagonal del Caribe. Y yo me posiciono normal. Cuando yo estoy entrando al estacionamiento, la última imagen, la imagen que tengo, ver a una señora de un pantalón rojo y una blusa estampada frente a mí caminando. Hermanos, después de eso ya yo no supe más nada. Yo no me choqué con ninguna persona, ningún auto me chocó, ni yo choqué a nadie. Yo me choqué contra el Hospital Centro Médico Caribe. No recuerdo más nada, solamente el golpe que me trajo de nuevo como decía la pastora, a vida. Me decía la pastora, pero me decía el doctor, el cardiólogo, el golpe te trajo a vida. No. Y yo me hacía la pregunta, pero ¿por qué pasó si yo no tenía nada que hacer de este lado? ¿Por qué yo me pasé la entrada que yo tenía que coger para ir al lado de urgencia? ¿Qué yo hago aquí? Y menos estacionarme acá adelante cuando ellos me esperan allá atrás. Yo en mi humanidad no lo entendía. ¿Por qué pasó eso? Pero hermanos, déjenme decirle
que había muchas cosas. Decía, de repente dice el Señor, pusiste el pie en el acelerador, pero ¿por qué voy a acelerar si ya estoy, en el freno? Aceleraste, creía que ibas a frenar. Yo, pero ¿por qué voy a frenar si todavía no había llegado hasta el fondo para estacionarme? 1, 2, y si uno va a frenar, no va a frenar, el que es conductor y conductor que conoce, no va a frenar de una forma tan abrupta cuando se está estacionando. Se cae su peso. Lo que dice el doctor, que yo pasé, hermanos, una isquemia transitoria. Como ya yo venía conduciendo y mi pie estaba en el acelerador, al momento de descompensarme, todo mi cuerpo, claro, se descompensó y mi pie cayó sobre el acelerador con mucha más fuerza y el carro, hermanos, subió la acera. Ustedes saben, la acera de la Caribe hay un nivel alto. Mi carro subió la acera, pasó y se fue contra la pared. Esto se trata de mismo Dios. Cuando yo vine en sí, lo primero que yo pensé, le decía a la pastora y a todo, yo decía, maté a la señora. Porque la última imagen que yo tenía en mi mente, hermanos, era la señora del pantalón rojo y la blusa estampada. Maté a la señora. Y cuando yo veo así, la señora está de lado, porque la señora yo la tenía enfrente cuando yo iba entrando. La señora está de lado, tocándome la puerta, diciendo, joven, la ventana, ¿usted está bien? Yo volteo, yo le digo, ¿usted está bien? Me dice, yo estoy bien. Yo le digo, ok. Entonces ahí me desplomé, empecé a llorar y todo lo demás. Pero en medio del llanto, hermano, en medio de todo, yo estaba orando y alabando al Señor. Yo no sé quiénes eran, pero a mi mano izquierda yo tenía un señor que tampoco no sé quién era. El Señor me tenía de la mano agarrada fuertemente. No sé si el Señor era cristiano o no, pero el Señor decía amén. El Señor decía amén. Y atrás del Señor escuchaba voces que oraban conmigo y yo orando en medio de mi llanto y dolor, Señor, gracias. Y orando, y detrás escuchaba gente orando y decían, gracias, Señor, por guardar la vida de esa señora. Y ese Señor es maravilloso, hermanos. Yo decía, y le digo algo, hermanos, a veces nosotros, pastoras, desestimamos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. En la humanidad nuestra, yo me preguntaba, ¿pero por qué yo cogí por allá? Hubieron 3 personas que me dieron respuesta. Saray fue la primera que me dio respuesta. Gracias a Dios por Saray y Francisco. Saray me dio una respuesta y me decía, mami, si tú coges por allá, ese espacio, se estacionan carros de los 2 lados. ¿Quién sabe, tú hubieras estado, cuando te descompensaste, te hubieras chocado con un montón de carros? O hubiera venido otro carro así y te hubieras chocado con ellos y hubiera sido peor. Después me dice Francisco, sorry, yo te estaba esperando en la calle. Si tú vienes por esa vía y tú doblas, yo no voy a pensar que tú vienes descompensada. Yo iba a estar en la calle esperándote y a mí de repente tú me hubieras pasado, tú me hubieras atropellado. Y me dijo esta señora, me decía, sorry, tú tenías que coger por allá. Y mira cómo es Dios. El primer estacionamiento, o sea que no permitió que yo ingresara más en la vía, para que yo no me chocara con ningún carro, para que yo no le hiciera daño a nadie. El primer estacionamiento, el Señor me lo dejó como diciendo, aquí es que te voy a parar, aquí es que te voy a detener. Yo decía, Señor, tú eres grande porque yo tuve días, la pastora les puede decir, mi familia, tuve días haciéndome, porque no entendía y me tenía la imagen emocionalmente de decir, yo maté a esa señora. Hermano, no fue fácil. Esa imagen en mi mente, la señora, yo decía, yo la maté. Pero aún a esa señora, el Señor mandó a sus ángeles que la levantó para que yo no la matara, porque la iba a dejar contra la pared, hermano. Y yo cuando vi a esa señora, el Señor, tú eres grande. Y aún la señora decía, yo no sé qué, porque una señora adulta, era una señora, hermano, cómo ella pudo correr cuando ella me tenía a mí por delante. Ese es el mismo Dios
Ese es el mismo Dios, como decía, el Señor tiene el control. Ahora ustedes ven cuando yo estoy aquí arriba, porque yo siempre digo que yo soy más que vencedora. Porque no se trata de mí, sino se trata de mi Dios que va delante de mí como poderoso gigante, quitando todo obstáculo, toda situación adversa que se quiera levantar en mi contra, porque el Señor cumple su palabra. El Señor siempre tiene el control y nosotros tenemos que creer que tenemos un Dios que siga haciendo milagro, siga haciendo milagro. ¿Y por qué sigue haciendo milagro? Mi persona estuvo padeciendo mucho tiempo de una situación. Aquí tuve mi compañera que me acompañó a hacerme los exámenes y que salía arrojada una situación en mi hemograma muy baja, fuera de lo normal. Hermanos, con este accidente, mi hija me hizo unos exámenes, la condición Lorena subió. Yo nunca había experimentado, tenía rato no experimentar mis plaquetas en esos niveles. Mis plaquetas subieron a raíz de esto. Entonces hay un propósito. Yo la última vez que yo vi el resultado de mi plaqueta, todavía se mantenían bajas. Ahora que Saray me dio el resultado, mis plaquetas están altas a raíz de esta situación. Todas las cosas, a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Y no es que estoy contenta, le decía a la pastora, que me estén pasando situaciones, pero yo sé que cada una de ellas son para llevarme a un nivel de gloria y autoridad mayor y poder decir, hasta aquí Dios me ha guardado, y con un conocimiento y experiencia vivida en mi vida para poder declarar el poder de Dios en mi vida. Y poder declarar el poder de Dios. Yo le quiero decir a ustedes, hermanos, que sigan creyendo, que tenemos un Dios de poder, que siga haciendo milagro. Nati, Nelson, que siga haciendo milagro. Estoy confrontando situaciones en la columna. Sí, tengo la rectificación, tengo las vértebras y tengo. Pero también tengo al Dios que así como hizo en mis plaquetas, así como hizo que me trajo de nueva vida, porque me dijo el doctor, el cardiólogo me dice, señora, si usted no se golpea con nada, usted se queda en ese carro. El golpe la trajo a vida. Entonces yo tengo al Dios que si me trajo a vida, Él va a terminar en mi vida lo que Él empezó. Y yo le creo a Dios. Entonces, hermanos, sigan creyéndole a Dios, que tenemos a un Dios de poder. Y en el nombre poderoso de Jesús, aquí hay Soraya para rato. Un grito de victoria. Damos gloria a Dios, ¿verdad? Por su bondad. Él sigue obrando y como dice el canto, aunque no podamos ver, Él siempre está obrando. ¿Cuántos dicen amén? Anita, llegaste. Bienvenida. Vieron que yo los miro, yo estoy haciendo mi contabilidad. Yo siempre paso lista, hermano. No es más allá. Allá el Señor la va a pasar. Yo la paso aquí abajo, ¿verdad? Monte, aquí abajo. Gloria a Dios. Amados, vamos a compartir la palabra del Señor y les envío mi saludo allá a los que están conectados en las redes. ¿Lograron conectar allá? ¿Sí lograron conectar? Sí, gloria a Dios. Saludamos a los que se conectan en casa todavía. Aquellos que están aquí, que han dicho, Señor, sigue formando al hombre de Dios dentro de nosotros para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Quiero compartir con la iglesia acerca de una temática y le puse por título un llamado a la unidad. La semana pasada me quedé meditando en el mensaje que compartió el pastor Rigoberto. Y yo decía en mis adentros, porque a veces nosotros juzgamos a la primera y de repente no nos damos cuenta del contenido. Y de algo sí estoy muy segura, hermano, que Dios siempre está hablando. ¿Cuántos saben eso? Dios usa la boca de quien sea, hasta la boca de un niño para hablarnos. Dios siempre está hablando y nosotros tenemos que tener oídos atentos. Entonces me quedé meditando y dije, hay cosas que
palabras que el pastor soltó y que se quedaron muy impregnadas en mi espíritu. Yo dije, Señor, no podemos ser tan ligeros en dejar pasar y pensar de que esto sí. Hay gente que se sienta en las congregaciones y dice, esto es para fulano, o esto sí me cae, esto no me cae, esto es para... No, hermano, usted no juzgue así. Usted siempre que se sienta a escuchar un mensaje, diga, Señor, ¿qué me estás hablando? ¿Qué hay para mí? ¿Qué de todo esto me edifica y me suma a mí? Porque Dios está tratando de llamar nuestra atención. Lo único que nosotros necesitamos es poner el dial, ponernos en la sintonía con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, y es importante que la iglesia del Señor se mantenga sintonizada. Yo quiero pedirle que le diga al que está al lado suyo, que es el que está más cerca, sintonízate. Hermana Cristina, bienvenida. Levante su mano. Gloria a Dios, esta es su casa. Yo estoy contenta, yo no puedo quedarme callada, Janet. Yo no me puedo quedar callada. Cuando yo veo rostros que yo tenía rato de no ver, Ezequiel, Cristina, y estás con tu hija. Damos gloria a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de la hermana Cristina? Damos gloria a Dios. Levanta tu mano, amada. Gloria a Dios. ¿Cómo no voy a alabar al Señor? Damos gracias, Señor. Escuchando al pastor, le escuchaba decir, y dentro de todo el mensaje hubieron dos cosas, amado. Dos cosas que me pegaron fuertemente, Genarina, en mi espíritu. Y eso es suficiente para que uno se vaya meditando en la palabra del Señor. Y una de las cosas que él hablaba era el deseo del Señor de mantener una iglesia unida. Y yo le voy a decir algo, cuando usted escucha esto y este título dice un llamado a la unidad, estuve revisando en mis apuntes y el año pasado yo recuerdo que lo puse como un subtítulo dentro del desarrollo del bosquejo, pero esta vez lo he puesto por el título del mensaje, porque el Señor me llamó a eso y yo digo, wow, Señor. A veces nosotros tenemos un concepto tan distorsionado de lo que es la unidad. Y tú como iglesia nos estás llamando a que nosotros podamos estar unidos, pero no unidos porque hay gente que se une para mal. Hay gente que se une para maquinar cosas, no. Que estemos unidos en el mismo sentir que hubo en Cristo. Y para eso quiero compartir con ustedes Filipenses capítulo 2 del versículo 1 al 11. Y les digo desde ya, les garantizo que hoy yo no termino. Habrá parte 2 y si el Señor quiere, parte 3. Usted sabe cómo es esto, ¿verdad? ¿Verdad, Cristina? Filipenses capítulo 2, pero vamos a leer del versículo 1 al 11. Gloria a Dios. No, yo lo voy a leer en la RBR, en la Reina Valera. Dice la palabra del Señor. Por tanto, escuche y lea conmigo allá. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, dice Pablo, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Diga conmigo, se humilló. Se humilló a sí mismo. Ustedes están aquí. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Me gozo con todo esto. Cuando estaba leyendo el último verso, me acordaba de mi hermano Osmar. Osmar, ¿dónde estás? Me acordaba de ti, que en el nombre de Jesús, pero que no se nos gaste, sino que ante Él podamos doblar toda rodilla, ¿verdad que sí? Que no lo usemos de una forma tan automática, sino que con conocimiento de causa. Este llamado a la unidad, amados, nos hace una demanda específica, y es que nosotros debemos procurar tener el mismo sentir que hubo en Cristo, como Pablo lo describe en el versículo 5. Debe ser algo que debe existir en nosotros, que debe manifestarse en nosotros. Por eso les dije, ese concepto de unidad, nosotros los hombres filosofamos mucho y traemos conceptos del mundo cuando no entendemos la esencia de lo que realmente Dios quiere transmitirnos en cuanto a esto. Esta carta, Pablo se la escribe a la iglesia de Filipos. Y yo quiero hacer un poquito, ¿verdad?, de historia en cuanto a la iglesia de Filipos. ¿Quién era la iglesia de Filipos o donde se congregaban los filipenses? ¿Sí? Esa era una iglesia que fue muy amada por el apóstol Pablo. La amó porque en ellos había una característica muy particular. Dice que esta gente era gente que se identificó con Pablo en los momentos de arriba como en los momentos de abajo, en los momentos de necesidad como en los momentos de abundancia. Ellos estaban parados firmes en la causa eterna. Pablo sabía que contaba con ellos, y esta carta Pablo la escribe estando en la prisión. Y por eso es considerada dentro de lo que se le conoce como las epístolas, pero se le llama a la carta de los filipenses la epístola del gozo. ¿Por qué se le llama la epístola del gozo? Un hombre encarcelado y escribe y habla acerca del gozo, ¿verdad? Dice que en esta carta se escribió o se expresó más de 12 veces la palabra gozo y regocijo. De hecho, cuando termina la carta, Pablo le dice a los filipenses: gozo y corona mía. Imagínense lo que ellos significaban para Pablo. Así que usted puede tener idea de que esta carta se escribió con muy poca controversia o muy poca amonestación. La semana anterior, la semana pasada, el pastor Rigoberto estuvo hablando de la carta a los Corintios, pero en la carta a los Corintios más bien habían amonestaciones. En la carta a los Filipenses no es que no haya amonestación, pero muy pocas. Más bien fue escrita con un tono de exhortación. Una carta bastante optimista, ¿verdad? Porque Pablo quería compartir con ellos acerca de las experiencias que él estaba viviendo o había vivido en Roma, y no quería que estas cosas le acontecieran a sus hermanos en Filipos o en la iglesia de los filipenses. Estaba apelando a la madurez en Cristo, estaba apelando a que tuvieran un entendimiento claro para que no repitieran las cosas que los romanos habían producido o la iglesia en Roma. Sí, esta especie de sugerencia que Pablo le hacía a los filipenses tenía que ver con imitar ese sentir que había en Cristo, y que ese sentir tenía que ser considerado como una prioridad en nuestra vida de fe. Pero para poder considerar ese sentir tenía que venir como producto del fruto. Tenía que haber un fruto que entonces produjera la humildad en el corazón, para que pudiera entonces traer consigo la unidad que debería manifestarse siempre en ellos. Y entre las cosas que Pablo les escribió, les decía, y usted lo leyó conmigo, que se pudieran estimar a ellos, pero que estimaran a los otros más que a ellos mismos.
Pongan a los otros primero que a nosotros. ¿Cuánto nos cuesta hacer eso? Poner a otros primero que a nosotros mismos. También les exhortaba de que trabajaran en aquellos aspectos que tenían que ser tratados entre ellos para lograr esa unidad de fe en el cuerpo de Cristo. Y nosotros podemos ver más adelante, capítulo 4, esta gente trabajó cuerpo a cuerpo con Pablo en la tarea de la evangelización, en la causa eterna. Y creo que una vez lo compartí en una mañana ágape, donde Pablo le apela a dos colaboradoras suyas a que se pongan de acuerdo. No eran cualquier persona, porque mencionó su nombre en esta carta de los filipenses. Le dice: ruego a Evodia y a Síntique que puedan ponerse de acuerdo, que sean de un mismo sentir. O sea, y ese sentir no es que pensemos simplemente que sintamos la misma cosa y que tengamos que decir la misma cosa. Eso va más allá de eso. Sí, que seamos puestos como ejemplo, que podamos contemplar que la clave para poder alcanzar esa unidad es lo que el sentir que tuvo Cristo, y que sea un ejemplo para nosotros digno de imitar. Entonces Pablo trata de llevarlo a ellos, así como también nos los dirige hoy a nosotros, a que podamos entender, amados, que nosotros no podemos llevar vidas independientes, que nosotros no podemos vivir vidas ajenas a la voluntad de Dios, que se trata más bien de que nosotros podamos reproducir ese sentir que también hubo en Cristo. Por eso, en este capítulo 2 nosotros vamos a ver una guía, amado. Yo quiero que lo tomemos así como una guía, porque es fácil hablar de unidad, pero susténtamelo con la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra con respecto a esto? Y voy a estar hablando, tal vez nada más voy a tomar los dos primeros versos y voy a repetirlo. Dice Pablo, miren lo que dice Pablo cuando empieza el capítulo 2, dice: por tanto, y dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, y si hay alguna misericordia, entonces dice en el verso 2, completa mi gozo. Ese, por tanto, nosotros de repente pudiéramos sustituirlo, porque en el griego, en la palabra, en el original, hace referencia a la palabra entonces, pero la Biblia no escribió entonces, pero el significado es lo mismo, Yola. Entonces Pablo le está diciendo, entonces, o sea, en el capítulo 1, porque cuando él está diciendo si hay alguno, si hay, empieza hablando del si hay. Usted tiene que ir, cuando le dice por tanto, ¿qué? Usted tiene que irse a lo que dice el capítulo 1. Él está hablando de todo lo que ellos han disfrutado o tenido como beneficio de lo que ha sido el amor de Dios para con ellos. Entonces, como nosotros ese sí hay, ese sí he puesto allí, nos lleva al contexto de todas las cosas. Entonces, lo que Pablo estaba tratando de decirle, entonces, si hay, y no es que lo que le estaba diciendo a ellos, es que yo quiero que ustedes me digan, sí hay. No, Pablo no estaba pretendiendo que los filipenses acentuaran con su cabeza. Dice, sí hay alguna, sí hay alguna. No. Él no estaba procurando de que ellos nada más reconocieran lo que él sabía que ya tenían. Ese sí hay estaba apelando a algo más. Yo sé que hay, porque él estaba convencido, afirmado de que eso había en ellos, y se los pone como paso. Mire, estas cosas ustedes las tienen, y estas cosas son las que tenemos que usar para realmente poder lograr la unidad en el cuerpo. Describía una condición, ese sí, basada en hechos. Él sabía que eso existía, y cuando le pedía lo que le estaba pidiendo, dice, bueno, completen mi gozo, permitan que yo me alegre, permita que yo pueda rebosar mi copa de que lo que ustedes tienen, ustedes lo están compartiendo. Esos son los recursos
que Dios nos ha dado para que nosotros podamos andar y vivir en unidad. Y esto, amado, no tiene nada que ver cuánto tiempo usted tiene en el Evangelio, porque usted puede tener un día, una semana, un mes, como puede tener 20 años. No tiene nada que ver, como tampoco no tiene que ver cuánto usted conoce de Biblia. La Biblia ya le fue dado. Esto depende de una actitud del corazón, de que yo quiera disponer, lo ponga a la disposición para que Dios obre y yo pueda lograrlo. Pablo no describe, ¿verdad? Para disfrutarlo y para expresarlo y compartir eso, de que sea simplemente algo emocional, sino algo que está para poder dar. Y yo quiero compartir y vamos a ir desglosando estos aspectos que en el principio encontramos, porque más para allá vamos a encontrar otras cosas para lograr esta unidad y este sentir que hubo en Cristo. El primero de ellos, verso 1 dice: si hay alguna consolación, vamos a hablar de la consolación. Consolación o consuelo. En la escritura esto puede significar, a todo lo largo de la escritura, significa muchas cosas, pero en este contexto significa aliento, consuelo, solaz, exhortación, fortalecimiento. Entonces entendamos que esta es una característica de Cristo mismo. Es el mismo palpitar de su espíritu. Es el mismo palpitar donde el Espíritu nos alienta, el Espíritu nos consuela, el Espíritu fortalece la vida de los creyentes y los trae para que ellos sean uno en espíritu. Todos, amados, en algún momento de nuestra vida hemos sido consolados. Todas estas cosas que compartimos, Pablo estaba seguro que los creyentes de Filipo, ellos habían experimentado. Hay gente que dice algunas de estas cosas. Yo me atrevería a decir que todas, porque nosotros como creyentes hemos experimentado de Dios su consuelo, de Dios su amor, hemos experimentado su amor entrañable, su misericordia, su comunión del Espíritu, lo hemos experimentado, su misericordia cada día. Entonces todo creyente, si lo ha experimentado, es porque tiene algo para dar también. Nosotros hemos sido constituidos instrumentos de consolación. Y esta consolación que recibimos o que Pablo está llamando a la iglesia que ella pueda dar, no es solamente la consolación que se recibe de parte de Dios, sino la consolación por medio del Espíritu que usa medios, que usa personas para que ellas también puedan consolar a otros. Más adelante, creo que es la segunda carta de los Corintios, cuando habla también de que como nosotros fuimos consolados, podamos consolar. O sea, lo que nosotros hemos recibido de Dios es para que nosotros lo podamos dar. Dios nos ha tomado a nosotros como instrumento para poder consolar la vida de otra. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que reconocer que hemos sido consolados, no solamente de forma directa a través del Espíritu, sino que a través de otras personas como instrumento. Dios ha usado a personas que a través de una palabra te llaman para consolar. A través de repente Dios le dice algo y Él te llama. Una llamada inesperada, tú no lo esperabas, pero la persona, Dios les puso la inquietud y la persona te llamó y esa persona no sabe lo que tú estás viviendo, pero Dios sí sabe. Entonces Dios está tratando de usarnos a nosotros para hacer ese instrumento de consolación. También lo hace de repente a través de cantos, lo hace a través de abrazos. La persona viene y te abraza y dice, ella ni sabe lo que yo estoy viviendo. Estas cosas pasan, ¿cierto que pasan? La persona ni se imagina, pero es Dios en multitud de ocasiones, muchas, variadas ocasiones.
He escuchado el testimonio, dice, pero usted no sabe. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Y a veces pone palabras en nuestras bocas que uno no sabe y uno lo dice, pero Dios sí sabe. Y tú no tienes que saber, simplemente tienes que ser el canal de Dios para poder consolar a otro. Ser esa expresión de Dios, porque ese sentir de Dios, ese sentir que hay en Cristo está íntimamente ligado, amados, a la consolación. Cristo fue un instrumento de consolación. Todo el que le conoció fue consolado. Todo el que conoció al Señor fue consolado. Él fue instrumento de consolación y espera que su iglesia también se convierta en un instrumento de consolación. Ahora bien, esta palabra consolar implica algo importante, amados. Esta palabra consolar implica estar al lado de uno que ha estado solo. Imagínense las implicaciones. Consolar significa estar al lado de uno que ha estado solo o de alguno que haya experimentado soledad. Y por lo general, cuando usted encuentra a una persona que se aísla o que busca la soledad, o se aleja, es porque está enfrentando alguna situación que le produce un estado de tristeza. Y es precisamente en circunstancias como esa que la Escritura nos exhorta a que nosotros podamos identificarnos con el sentir de Cristo y podamos ser esos instrumentos de consolación. ¿Cuántos alguna vez han estado tristes? El que no ha estado triste, que me diga la fórmula. Sí, y hay que ser realista. ¿Qué usted hace cuando usted está triste? Usted se esconde, hacemos como Elías, no vamos a nuestra cueva, ¿cierto o no? Y si se puede meter en su recámara y apaga la luz, ¿verdad, Iván? Y yo apago la luz y me encierro. Somos humanos. Todos hemos experimentado, pero qué bueno que aún allí en nuestra soledad, Dios se encarga de enviar instrumentos para que nos puedan sacar. Entonces, es allí entonces donde nosotros también tenemos que, la iglesia del Señor, estar atentos para poder identificar quién y a dónde nosotros, el Señor nos lleva para ser ese instrumento de consolación. El otro aspecto es el amor. Dice, algún consuelo de amor. ¿Qué es el fruto? ¿Sí? El amor es la naturaleza que describe lo que es aquello que debe habitar en nosotros como hijos de Dios. Si algo Dios puso en nosotros, fue su amor. Dice Romanos que lo derramó en nuestros corazones. Si eres iglesia, tienes que tener amor. De hecho, Dios se autodescribe como un Dios de amor. Y la palabra amor en este contexto hace referencia al amor ágape. Ese amor que es altruista y de sacrificio. Ese amor ágape que es el amor de la razón y de la voluntad. Es ese amor que va tan lejos, pero tan lejos que es capaz de amar incluso a alguna persona que no merece ser amada por usted. ¿Usted puede entender eso? Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero yo sí la he tenido. Hay gente que usted dirá, no merece que la ame, pero Dios te dice, ámale y muéstrale misericordia. Es así, así de sencillo. Es ese amor ágape que debe abundar en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco no merecíamos que Dios nos amara y el Señor a nosotros nos amó. ¿Y cuántos dicen amén? Y si Él lo hizo con nosotros, nosotros podemos hacerlo con otros. Así debe ser, amados, nuestro amor. Debe ser un amor sin fingimiento, pero también debe ser un amor sin transacción. Yo te amo porque tú me amas. Yo te llamo porque tú me llamas. Yo te busco porque tú me buscas. Yo te chateo porque tú me chateas. No, amados. Hay que desmontar todas esas cosas
que el sistema ha tratado de imponernos a nosotros. Conceptos filosóficos, conceptos humanistas, hermano. Esto es lo que establece este sistema, que solo muestra un amor egoísta, un amor demandante, hermanos, un amor posesivo, ajeno y bien lejos de lo que la palabra nos enseña, de lo que es 1 Corintios 13. Que es el verdadero amor, el que dice que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y todo lo soporta, porque ese amor nunca deja de ser. Sin embargo, lo que nosotros vivimos hoy día es una arrogancia en el corazón de los hombres, que Pablo lo describe hablándole a Timoteo, de que en los últimos días lo que habrán son hombres amadores de sí mismos, orgullosos, egoístas, porque piensan que todo gira en torno a ellos solamente, que los únicos que están viviendo algo difícil son ellos. Hermano, tal vez tú estés viviendo una prueba, pero cuando tú estás viviendo una prueba, hay otro que está viviendo algo peor que la tuya. Es que así de sencillo. De repente tú piensas que el mundo se te hizo de cuadrito, que el techo se rompió, que el piso se te movió, pero hay otros que ya están en el piso, otros que están peor que tú. Entonces deja de ser egoísta y deja de pensar que todo gira en torno a ti, para que tú puedas realmente caminar como lo que Dios te ha dado y hacer lo que Dios te ha demandado que tú hagas. Hay gente que va por este camino y por este mundo tratando de pisar a otros para alcanzar cosas. Eso no es amor. Hay gente que anda mirando a ver cómo indispone para poder lograr. No, hermano, eso no es amor. Esas son las cosas que el Señor condena. Y Pablo dice que entendamos, que podamos llegar a la madurez de lo que es realmente el sentir de Cristo en nosotros. Porque solamente de esta manera nosotros vamos a poder comprender cómo es que nos toca a nosotros amar. Y ya no estaríamos entonces peleando de que la pastora no te llama, porque usted que sabe qué está viviendo la pastora. Y ya no está pensando de que el líder no te busca, y usted que sabe qué está viviendo el líder. Hay gente que pasa por allí y de repente usted dirá, hoy no me saludó, pero usted no sabe con cuánto problema esa persona vino. Hermanos, dejemos todas estas cosas de niños a un lado. Los niños, ¿saben? Los niños piensan que todo gira en torno a él. Todo es de ellos. Todos los juguetes son de ellos. Toda la plata es de ellos. Todo el amor del padre es de ellos. Todo es de ellos. Ese es un amor de niño. Él apela a que haya madurez, en que podamos trascender mucho más que eso. Que nosotros podamos realmente ser esos canales de bendición, porque nos ha bendecido para poder ser de bendición. Amados, usted ni sabe si el que se sienta al lado suyo tal vez te saludó esta mañana con una sonrisa, pero usted ni sabe qué situaciones ha dejado en casa. ¿Hay alguien que está sentado al lado tuyo y te sonrió en esta mañana? Pero usted no sabe. El Señor está llamando a su iglesia. Y preste atención, esto es un llamado a la unidad, a que dejemos de ser mecánicos. Ese control que nos han puesto de que tenemos que aislarnos. ¿Cómo es que le llaman? Que mantengámonos aislados para cuidarnos, nos ha hecho tanto daño en la iglesia. Hay gente que ya no viene y usted tal vez no se ha dado cuenta. Yo me gozo hoy porque he visto caras que, Señor, gracias. Hay gente que de repente había circunstancias y por eso no podían estar, pero me gozo. Pero nosotros no podemos estar ajenos. Hay gente que se está riendo, pero detrás de esa sonrisa hay una circunstancia terrible. Entonces nosotros tenemos que aprender y pedirle al Señor que nos permita discernir que detrás de esa sonrisa que hay
que si detrás de esa sonrisa hay un momento de soledad. Lo que pasa es, y voy a hablar a la MBA, brazos abiertos, Genarina, es que nos hemos convertido en domingueros. Usted sabe que el único día que usted viene es el domingo, porque nada más tenemos 2 días de reunión y usted nada más viene uno. Y dele fuerte palma al Señor. Y como usted nada más viene uno, cuando usted viene, usted que se apure la pastora, porque yo tengo que terminar de hacer la comida para salir corriendo. Y usted no se ha detenido a mirarle a los ojos y darle un saludo efusivo y verdadero a su hermano y preguntarle: ¿cómo estás? Tremendo. Esto es el camino a la unidad. Esto es el camino a la unidad. Que podamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Una forma de agapearnos. Un amor que va más allá. Que no es un amor filos. No es un amor fraternal. Ni siquiera por conveniencia. Hermano, nosotros tenemos que cuidar. Hay una generación que se está levantando. Y una generación que hablaba con los jóvenes el domingo, después que nos quedamos un rato, que está siendo extremadamente muda, ajena. Tenemos que abrir nuestros ojos, hermano. Tenemos que abrir nuestros ojos. Porque como iglesia, nosotros estamos involucrados en poder participar y arrancar a aquellos que de repente se han retirado en soledad. Hay gente que usted no ha visto hace rato y usted de repente no se ha tomado, ni le interesa. Usted ni ha preguntado. ¿Sabe por qué no ha preguntado? Porque ni se ha dado cuenta. Porque ni siquiera te has dado cuenta. Estamos viviendo tiempo, amado. Y esto es con la iglesia, esto no es con más nadie, esto no es una tarea del pastor, del líder, es con tu hermano. El que está al lado tuyo es tu hermano. Pregunto, aló, el que está al lado tuyo es tu hermano. Es una tarea de la iglesia, no del líder, del diácono ni del pastor. Es de mi hermano, el que está al lado. Porque estamos viviendo tiempos donde más que nunca se hace necesaria la consolación de amor. El que nos podamos posicionar al lado de alguien que está pasando una tristeza, aunque en tu juicio, en tu mente, diga: no lo merezca. Pero así te amó Cristo, y de lo que Cristo te ha dado, Pablo le dice: tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo. Voy a repetir algo que ya he dicho. Hoy día hemos visto aumentar las tasas de suicidio. Sí, hay gente que hasta por todo. En medio de esta manifestación hubo un loco que cuando cerraron el corredor sur y se agarró y se tiró a la lama. Hubieron que correr a buscarlo a la lama. Porque hay gente que está buscando la manera de que le sea más fácil. Ya yo no quiero pensar, ya no quiero sentir presión. Y está buscando la manera de solucionarse y de escapar de este mundo. Muy errada esa decisión. Las tasas de suicidio han subido. Y hay cosas que como iglesia nos deben llamar la atención. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona se quita la vida, la mayoría de los que le rodearon se preguntan: ¿pero en qué momento esa persona estaba mal? Porque ya no nos estamos dando cuenta. Porque buenos días vecino, buenos días vecina, y nos pasamos de largo y no estamos discerniendo que esa persona está viviendo un momento depresivo. Nunca se dieron cuenta lo que esa persona podía estar viviendo. ¿Y saben por qué? Es sencillo. Porque estamos viviendo un tiempo de tanto egoísmo y de enfoque excesivo en lo personal y en lo individual, en lo mío. Nos desconectamos de todo lo demás. Somos los últimos de enterarnos en lo que le pasa al hermano. Esa es la verdad. No diga amén, a mí me gusta eso, ese silencio sepulcral.
Hermano, tenemos que preguntarnos qué es lo que le pregunta al que está al lado de nosotros. Y tenemos que estar dispuestos como iglesia a brindar consolación. Y esto tiene que preocuparnos, porque antes los hijos se perdían fuera de la casa. Se iban cuando no querían que la mamá o los papás le pusieran rienda. Ellos agarraban su mulela y se iban. En estos días estaba contigo, Amarili, y estaba escuchando el testimonio de una joven que dice que su hermano no aguantó la presión de su mamá y se fue para la calle y por allá fue a vivir su vida. Pequeño, 15, 16 años se fue de casa. Así antes lo perdíamos. Se iban de la casa porque no aguantaban la presión. Pero hoy día, qué triste de pensar de que los hijos se están perdiendo adentro de tu casa. ¿Aló? Se están perdiendo adentro de tu casa. Porque aunque ellos salen a comerse el plato de comida contigo, vuelven y se refugian en su cuarto con el celular o con los videojuegos y tú no los ves. Los estás perdiendo. La única señal que tú no te has dado cuenta que ellos te están mandando es que tienen un vacío existencial, que ellos tienen una soledad profunda, que ellos están en crisis. Eso es lo que tenemos que mirar. ¿Por qué no pueden venir? Y le voy a decir algo, esto no pasa solo con los más jóvenes. Esto también pasa con los adultos. Hay gente que se pasa horas en el chat, en el Instagram, en el Facebook. Hermano, déjeme decirle que Dios no tiene Facebook, ni tiene Instagram, y con los más, porque este es para los viejos, pero no tiene TikTok, y no tiene Snapchat, y no sé cuántas más plataformas hay. Dios no tiene eso. Por eso cuando convocamos que vengamos a reunirnos a orar, Osmar, por eso no pueden venir. Porque ellos tienen sus propias agendas. Y no es la escuela. Y no es la escuela. Ojalá fuese la escuela. Pero los padres, ¿dónde están allí? Nos toca estorbarlo. Por eso cuando vienen aquí y a los jóvenes, estamos haciendo un trabajo con los jóvenes. Los estamos exponiendo. Hermano, yo quiero que usted sepa algo. Hay que ser muy humilde. Cuando yo vengo aquí y yo me bajo de aquí y yo me siento allí, hermano, no hay mayor cheque para un maestro o para un pastor que cuando uno ve que hay un depósito en uno de lo que uno ha estado invirtiendo tiempo. ¿Cuántos años aquí? Y cuando uno los ve parados allí, ciertamente no cualquiera se para, porque cada uno tiene una medida de la gracia. Pero que si tu medida me suma y yo me pueda sentar allí. Hermano, yo no me siento allí. Yo quiero que usted sepa esto. Para estar calificando tu mensaje. Yo me siento allí para ser edificada. Para que de lo que tú tienes, yo sea sumada. O sea, se me sume a mi vida. Se me aporte a mi vida. Pero hay que ser muy humilde, porque fácilmente cuando vemos que es fulano o es sutano, nos gusta decir, ¿qué me va a decir? Hermano, hay que ser humilde. En la humildad vamos a crecer en la unidad. En la humildad nos ponemos allí. ¿Por qué no vienen a orar? Y le digo más. Me he quedado con tu prédica, Osmar. ¿Por qué me he quedado con tu prédica? La última vez que estuviste aquí, siempre hay algo que dejan. Porque ha sido algo que Dios me ha estado reventando. ¿Usted sabe por qué no vienen los martes? Porque no quiere que lo pongan a orar. En los días que nosotros crecimos, con menos luz, a nosotros no nos decían que íbamos a orar antes. No. Usted estaba sentado allí. Y de repente el que estaba aquí decía, Aldair, venga acá. Apóyanos en esta oración. Queremos que tú ores por esto. Estábamos aquí y nos llamaban allá y nos decían, Ivette, despide la reunión. Hermano, nosotros nos parábamos como resorte. Pero como un resorte no porque queríamos, sino asustados.
asustados, teniendo miedo, qué era lo que nosotros íbamos a decir. Pero amado, lo que tú haces en lo secreto es lo único que tú tienes que hacer en público. Tan sencillo como esto. No tienes que rebuscar palabras. Tienes que ser tú. Porque cuando oramos, oramos a Dios. Pero quiere decir que hay algo que no estamos logrando en esta generación. Pero no se circunscribe a la generación de los más jóvenes, los más viejos también. Dígame, los más viejos también. Hay que abrir la boca para orar. Y nada más tenemos 2 reuniones. Mire que estoy recalcando. 2 reuniones en esta casa ministerial. 2 reuniones. Los domingueros que saben quiénes son y los que son realmente y se sienten identificados y dicen, aquí voy a estar con mis botas puestas y usted va a encontrar más para allá. Cada vez que puedo, aquí estoy como iglesia orando por lo que Dios va a seguir haciendo, por lo que ya Él hizo, pero seguirá haciendo en medio de nosotros. Y le digo más, hay gente que no puede porque hay cosas mayores, compromisos de trabajo y todo lo demás. Pero hay gente que se queda muy cómoda en su casa. Hermano, hay que incomodarse porque hay mucha gente que está necesitando de que la iglesia le exprese un consuelo de amor. Pero es aquí donde tomamos fuerza. Dios creó, amado, todo lo que existe. A mí me encanta todo lo que hay allá afuera. Y yo lo escribí aquí. Para que nosotros podamos disfrutar de todo lo creado. ¿Sí? Que si Bielka hubiese sido una deportista, yo hubiese querido ser atleta. Yo creo que yo lo he dicho, ¿verdad? A mí me gustaba correr, hermano. Ya las rodillas no me aguantan. Ya no me da para eso. Pero si algo me encantaba era correr. Siempre estábamos jugando la lalí, la correa escondida, ringalillo. A mí me gustaba jugar béisbol porque me gustaba correr. Pero si algo a mí me encantaba era poder hacer carrera. Y si me llevaba, la primera vez que en el colegio nos llevaran al Mariano Bula, ay hermano, yo me disfruté esa pista. Pero cuando comparo con eso y una vez nos pusimos dizque, a hacer carreras en la playa, en tiempo de brisa, hermano, no hay nada más rico que uno pueda disfrutar, la brisa de la playa, dándote en la cara y poniendo toda tu fuerza allí, disfrutando de lo que Dios hizo. De todo lo creó, de todo lo que creó afuera. Entonces no permita que sus hijos se le pierdan adentro. Esta es una responsabilidad de la iglesia. Tenemos que asumir ese rol. Ese rol porque la demanda que se nos ha concedido pone en nosotros responsabilidad. Y esto es lo que el Señor quiere despertar en nosotros. Que haya en nosotros, y que usted tal vez no se acuerde de nada de lo que yo diga, pero que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Sí, porque esto tiene que crear una inquietud en cada uno de nosotros para volvernos al enfoque y para poder ver la realidad de lo que se está viviendo y de lo que está todavía incompleto, porque nos hemos centrado solamente en nuestros propios intereses, en lo mío. Yo puedo hacer cualquier plan, pero no me toques lo mío. Hermano, yo apruebo que usted tenga su tiempo en familia. Yo creo que hay que sacar tiempo para la familia, pero la familia no debe estar por encima de Dios. Dios, tú y tu familia. Entonces, ¿cómo estamos nosotros manejando todo esto? ¿Aló? Otro de los aspectos, y ya voy terminando, no se apure que el arroz con coco puede esperar. Está la comunión del Espíritu. Por eso, si hay alguna comunión en el Espíritu, una comunión, Pablo estaba seguro que su iglesia había tenido una comunión. Porque cuando Dios se le revela al hombre, que el hombre oyó, vio a Dios, dice, este es Dios conmigo. Lo primero que Dios hace y le permite al hombre experimentar
en el nuevo nacimiento es la regeneración, y en esa regeneración es el mismo Espíritu que te trae a la vida. Y por eso, trayéndote a la vida, te trae a la comunión. Y en esa comunión te hace experimentar, como hemos dicho, su consolación. El Espíritu Santo nos consuela, nos guía, nos enseña, nos equipa para que nosotros nos convirtamos en verdaderos testigos de Cristo. Pero además de todo eso, también crea ese mismo Espíritu, crea una comunión espiritual entre aquel que ha nacido de nuevo, el nuevo creyente, con los demás miembros del cuerpo, con los otros creyentes. Por lo tanto, nosotros no podemos vivir aislados. No podemos pensar que mi comunión es solamente para arriba. Si de algo se ocupó el Señor cuando podemos mirar la cruz, es de que hay una comunión para arriba, pero hay una comunión a nuestros lados, con nuestros hermanos y con todos los que, como dice Pablo, con todos los que nos es posible en el cuerpo de Cristo. Así que nos hace partícipe de una vida y de un propósito en común, como lo describe en el libro de Efesios, más adelante el apóstol Pablo, que el Espíritu, cuando nosotros nos hemos unido a su Espíritu, Él ha hecho que ese vínculo de paz sea que predomine en nosotros, esa comunión en el Espíritu. Y nos habla de cómo nosotros tenemos que hacer todo lo posible, escuche esto, no solamente ya la tenemos, la comunión en el Espíritu, sino también que podamos mantenerla. Que podamos mantener la comunión para vivir en la comunión del Espíritu. Porque cuando naciste de nuevo, se te dio la comunión. Pero usted es responsable de mantener esa comunión con el Espíritu y con los que están a su alrededor. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en nuestro caminar, usted sabe, Dios empieza a tratar con nuestros caracteres. Y tratando con nuestros caracteres, hay gente, Pastor Daniel, que fácilmente otro le roba la comunión. Pero no es que otro se la roba, aunque hay gente que la roba, eso sí es verdad. Pero muchas veces, que decía aquí Xavier, nuestro límite de la paciencia es tan corto que cualquier cosa nos la roba. Entonces no estamos apercibidos de que rompiendo mi comunión con mi hermano o con el prójimo, también estoy rompiendo mi comunión con Dios. No se sienta bien de que usted no se habla con el vecino o con su hermano y que usted está bien con Dios. No se coma ese cuento. No se coma ese cuento, porque es puro cuento. Considere que usted tiene que estar bien con Dios y con todos los que están a su alrededor. Dígame, porque a usted le puede suceder. ¿A cuánto le ha sucedido? ¿A cuánto se le ha robado la paciencia? ¿A cuánto le han sacado el indio? Hasta los ministros le han sacado el indio. ¿A cuánto le han sacado y le han robado la paciencia y lo hacen bajarse de la cruz? Pero tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en eso. Porque tenemos que ser realistas. Estas cosas pasan. Y entonces cuando estas cosas pasan, y muy comúnmente en nosotros, entonces nosotros tenemos que analizar qué cosas nos están robando la comunión. Porque muchas veces las personas que conocemos, y le voy a decir algo, hermano, yo no sé si tengo esto aquí y yo sé que el tiempo se me está acabando. Y ninguno de ustedes me dice, siga, 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 pastora. Así que yo sé que la paila está prendida. La comunión. Gracias, hermano, para que yo me vaya a sentir bien. Gracias. Usted sabe que esto tiene otra parte. A veces, no solamente es que otros nos roban la comunión. A veces nosotros somos difíciles. Nosotros mismos somos difíciles. Nosotros ponemos límite. Hermanos,
yo le puedo decir, yo soy pastora. Hay gente que la pastora es hasta aquí, hasta donde sale de la puerta. Porque obviamente yo no mando en tu casa, pero como que la comunión se rompiera con la pastora en tu casa. Hay gente que es difícil de penetrar. Hay gente que tú no sabes cómo entrarle. Hay gente que tú estás viendo que hay algo que de repente, que la gracia, la medida de su gracia puede aportar en el cuerpo y tú no sabes cómo penetrarle porque te ha puesto una muralla. Aló, revísame, Señor, escudriñame. Que podamos ser accesibles, que otros puedan encontrar cabida, que puedan venir, que podamos hablar, que podamos ponernos a cuenta, que pueda invertir en mi vida, que me pueda ayudar a ser mejor, que pueda desarrollar, porque ese es otro. No me vengas a decir algo que yo no quiero oír, porque rompemos palito. Hay gente que piensa que para mantener la comunión tenemos que decir lo mismo. Hermano, la comunión o la unidad en el espíritu no tiene que ver con uniformidad. Son dos cosas diferentes. Hay gente que prefiere, mira, mantengamos la paz a todo precio. Tú allá y yo acá. No, hermano, trabajemos en eso. Y esto es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia. Trabajen en aquellas cosas. Por eso, Evodia y Síntique eran mujeres muy preciadas para Pablo. Pero no es en tu posición y la otra en su posición. Pongámonos de acuerdo para poder sumar en el cuerpo, para poder edificar en el cuerpo. Hermano, no nos mantengamos en nuestra posición, porque puede ser que aunque yo tenga muchos años, yo no tenga la razón. Hay que ser muy humilde y para allá vamos ahí otro día. Que la humildad nos permita recibir de otros, hermano. Aún el consejo, el buen consejo. Porque si nos llevan la contraria, hasta allí. Hermano, eso no es, ¿verdad?, comunión. ¿Cómo nosotros podemos vencer esas situaciones que atacan nuestra comunión? Para que nosotros podamos mantener esa comunión en el Espíritu. Usted no está ajeno a esto, porque a todos nos pasa. Hasta el más manso de la tierra le puede pasar, ¿sí? Y para ello nosotros, amados, necesitamos morir algunas cosas. Y le voy a decir algunas porque pudiera quedarme aquí diciendo muchas más. Pero considerando lo que hemos estado compartiendo, la primera cosa donde nosotros debemos procurar morir, y se ha dicho y usted lo ha aprendido aquí, yo no sé si estamos de acuerdo, pero yo creo que todos podemos decir que es verdad, es al ego. Al ego, el ego, de donde es la raíz del egoísmo. Porque muchas veces el ego nuestro es lo que predomina. Y el ego es algo silencioso que no se ve, pero está adentro. El adulterio tú lo viste afuera, el que roba, el que fuma, tú lo estás viendo afuera, el que toma, pero el ego es algo que está adentro. Y que es tan grande, hermano, que golpea tanto que no permite que tú puedas avanzar en tu caminar con el Señor. Ni puedas avanzar en la unidad a que hemos sido llamada en Cristo Jesús. El ego, hermano, se disfraza de argumentos de que tanto tiempo estoy aquí y no me has tomado en cuenta. Ego, yo estoy aquí, no es tu tiempo o no es el lugar, simplemente. ¿Por qué no me toman en cuenta para esto? Ego. Ah, no, ¿por qué no se refirió a mí? ¿O por qué se refirió a mí? Porque es del uno o del otro. Ego, hermano. Tenemos que morir al ego. Hay que morir al ego. Nosotros podemos verlo en Cristo. No, aún siendo Dios, dice la palabra, que no se aferró a eso. Nos mostró humildad. Dejó que no fuese el ego el que predominara. Tenemos que morir a ello. Lo otro que tenemos que morir es a no tener más alto, o sea, al tener, no a no tener. Tenemos que morir al tener
más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. ¿Sí? Porque nosotros no nos podemos sentir superiores a los demás. Amados, Dios a cada uno le dio una medida y cada medida en el cuerpo aporta. Usted tiene 5 dedos en la mano. Y yo no sé si usted alguna vez ha interactuado con una persona que ha perdido uno de sus dedos. Pero aun cuando le pareciese insignificante cualquiera de sus dedos, a la persona le hace falta. Todos nuestros dedos tienen una función. El que menos hace es el anular. Y el anular es el que coronan con la sortija del matrimonio. Pero aún ese anular hace falta en nuestras manos. Conocí el testimonio de una persona que perdió ese dedo precisamente por su sortija, Genarina. En asuntos de trabajo, la sortija se enganchó, se cayó y el peso, porque era grueso, la sortija le quedó el dedo guindado y se llevó el dedo. Hermano, la angustia que esa persona vivió y sigue viviendo, vivió porque ya no está viva, vivió de pensar de que, imagínense, dice que habían días que sentía que el dedo que no tenía le picaba. ¿Y cómo rascarse? ¿Cómo se podía rascar en lo que no tenía? Pero sentía en su mente que le picaba. Son cosas que pasan. Entonces, no puede ser que el que usted ve aquí en el cuerpo de Cristo, que le parezca insignificante, no te haga falta. Aún con lo poco que tiene, dígale que está al lado, tú me haces falta. Tú me haces falta. Nelson, verte me hizo falta. Doy gloria a Dios por tu vida. Aquí estás porque has creído a una palabra. Necesitamos seguir nosotros trabajando en los aspectos de la unidad. Cuando usted escucha la unidad, ¿usted qué pensaba que la pastora iba a decir? Pero ahí está. Ahí Pablo nos fue dando la clave. Pero nosotros tenemos que autoexaminarnos. Tenemos que vernos. ¿Qué de nosotros realmente está de acuerdo con la palabra y qué no está de acuerdo? Voy a cerrar esta parte. Continuamos. Quedé pendiente con algunas cosas de la comunión en el Espíritu. Queda pendiente para la próxima porque hay cosas que hacer. Pero antes de concluir, porque vamos a promover unos niños y unos adolescentes. Yo quiero que nosotros, ¿verdad?, nos pongamos de pie. Y yo quiero dejarlo con esto como a manera de conclusión, ¿sí? De todo lo que de repente nosotros hemos compartido en esta mañana, usted se quede con algo, pero usted se va a poner de pie, pero me va a prestar atención, ¿sí? Me va a prestar atención. Yo quiero que de todo lo que nosotros hemos compartido hoy, usted se quede con algo. Porque nosotros estamos viviendo días difíciles en el país. Obviamente que este es un asunto que va más allá, porque a nivel mundial las cosas cada día se complican más. Pero quiero apelar a que usted deje de estar viviendo desconectado del cuerpo donde el Señor le injertó. Gabriel Santos, bendecido. Otro más de la casa. Me gozo. Dígame que no es motivo de gozo. Michelle, yo te vi en la obra, pero me gozo. Dígame que Dios... ¿Usted sabe quiénes son los únicos que regresan? Los hijos. Dele fuerte palma al Señor. Los hijos de la casa. Así es. Yo siempre me acuerdo de su nombre, Gabriel Santos. Gloria a Dios. Y vino ahora con familia, vino relleno. Gloria a Dios por ello. El cuerpo donde usted fue injertado. Porque Dios a usted lo trajo. ¿Verdad, señor Morales? ¿Verdad que sí? Mercedes, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Gloria a Dios.
Nosotros hemos sido diseñados, hermano, para sobrellevarnos los unos a los otros. Y si usted cree que yo estoy inventando, yo le voy a poner tarea. Vaya a la Biblia.